Vamos a hablar. Estamos bien divertidos nosotros. Insisto, para ser proveedor de seguridad le entiendes muy poco. Le entiendo mucho más que tú. ¿Sí? Mucho más. Oye, ir unos mesecitos a un cursito ahí no te hace experto en seguridad. ¿A dónde tú fuiste? ¿A dónde? A Harvard. Execute O sea, Program. Por favor, te estás hombre. echando para abajo a todos los que fueron al curso de seguridad Eso no te nacional hace de Harvard. experto en seguridad. Bueno, vamos a dejar que Y te voy a decir responda. por qué no entiendes de seguridad. Mira. Por alusiones personales. Exacto. Mira, el incremento de esta administración en los homicidios es del 64% con respecto al cierre del sexenio del presidente Felipe Calderón. Es decir, ustedes van a acabar la administración con 200,000 muertos, 100,000 desaparecidos. Y lo peor, este es, según la información de la DEA, el mapa del país. El 74% de los municipios en el país están bajo control del crimen organizado. Por información de la DEA. La información de la DEA. De la DEA de la de ustedes, con la que se juntaba Genaro García Luna. Vamos a hablar de eso. Las mismas personas. La que lo reconoció. Las mismas personas que acusan a García Luna son las mismas personas que hoy acusan al presidente López Obrador de vínculos con el crimen organizado. Eso es falso. Y son las mismas personas que acusan a Claudia Sheinbaum de vínculos con el crimen organizado. Pero, ¿qué mayor vínculo quieres que dejar a los criminales tomar el control del territorio nacional? Este es el mapa de los asesinatos en el país. Ve nada más, estos rojitos son la explosión de violencia en la que ustedes son culpables. Guanajuato, Chihuahua. En Guanajuato se explica Chihuahua, muy Jalisco. Ay, están duros ahí. Sonora. Ahí ¿Quién están. gobierna Sonora? Los más grandes están ahí. ¿Quién gobierna El 25% Guerrero? está en gobierno. ¿Quién Vamos a gobierna dejar que hable, Zacatecas? Esa misma gráfica explica que durante esta administración ustedes son responsables de 200,000 muertos, 100,000 desaparecidos. Te voy a dar el dato de la Ciudad de México, porque son muy buenos para maquillar las cifras. Mira nada más. Esta gráfica muestra los homicidios registrados y la otra es el subregistro. Escondieron 1,549 homicidios. Es cifra negra, es imposible. 4 de cada 10. Mira, te lo voy a explicar. No, es cifra negra, es imposible. Lo dijo tu candidata en el debate. No, es una es que te mentira, lo voy a es una explicar. ocurrencia. Te lo voy a explicar. Información del CEMEFO de la Ciudad de México refiere que se encontraron unos cadáveres y esos cadáveres tenían impactos de bala. Y la manera de registrar esos cadáveres fue como otros homicidios no determinados. 4 de cada 10. Durante este debate, en las próximas 2 horas que vamos a estar aquí, se van a morir 6 personas. 90 personas se mueren al día en este país. Ustedes llenaron de sangre este país. 90 personas diarias. Es la cifra más alta desde 1962. Es la cifra más alta incluso que durante la Revolución Mexicana. Y lo peor, el pacto criminal que ustedes tienen, Morena, que ustedes tienen con los criminales, es lo que explica la violencia, es lo que explica el baño de sangre, es lo que explica la extorsión. Hay 33 nuevos cárteles en el país, creados por ustedes. Te voy a enseñar otra vez la gráfica. Vean Chiapas. El delito... ¿Es la consultora de Chiapas. García Luna? No. Yo pensé que era la consultora de García Luna. Pregúntale pensé que era la consultora de García Luna. Pregúntale al presidente, Sí. o pregúntale a la candidata sobre los vínculos. La misma persona. Hay un dato que yo te quiero preguntar. ¿Por qué, si García Luna tiene los vínculos, no tiene una sola carpeta de investigación? Y quien lo juzgó fueron los Estados Unidos. Aquí no hay una sola carpeta de investigación. Hablas del programa Rápido y Furioso. ¿Dónde están los sentenciados? De hecho, te quiero decir una cosa. Fueron exonerados funcionarios de la Fiscalía Procuraduría General de la República por el programa Rápido y Furioso, porque no se supo. ¿Por quiénes? Por el Poder Judicial. Pero en esta administración, por el Poder no hay una Judicial. sola Por eso, ¿por quiénes? No hay una sola carpeta de investigación abierta contra García Luna La aquí. Fiscalía. No exonera la Fiscalía, exonera el Poder Judicial. Y ahí no va a dejar mentir. Con quien tiene nexos muy cercanos, Arturo, Roberto. te pregunto. Con Norma Piña, con quien se une Alito Moreno, con todos ellos. Te pregunto.
¿dónde están las carpetas de investigación? ¿Dónde están los sentenciados, Arturo? Mira, yo puedo intervenir. Mira, sí, claro. Adelante, es que tú también. para mí es muy contundente un hecho. Se prometió que no iba a haber militarización, que iban a ir los militares a sus cuarteles. Eso fue uno de los ejes de la campaña de López Obrador en el 2018. Y hoy tenemos a los militares hasta en la sopa. Ya nada más falta que sean los moderadores de los debates. Se prometió que no habría masacres, que disminuiría la violencia en nuestro país porque seguiría las causas. Y tenemos el sexenio más sangriento de la historia, 180,000 muertos y como dice Roberto, se llegará muy seguramente a 200,000 muertos y tenemos masacres todo el tiempo. Bueno, acabamos de ver la de Chiapas, que hasta los obispos de la región, que no creo que estén con X, Y o Z candidato o candidata, sino que están con sus deseo de paz y de no violencia, salieron a decir que ni siquiera había condiciones para que ahí se desarrollaran las elecciones, se llevaran a cabo las elecciones. Esa es la realidad de todos los días en México, no la debemos de ignorar y es responsabilidad del presidente de la República, pues es el comandante de las Fuerzas Armadas y de él depende la Guardia Nacional, no puede echarle la culpa a los gobernadores, ya Jalisco, ya, no, por favor. Es decir, aquí se tiene, porque entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Qué esperamos de la próxima presidencia si ganara Claudia? Pues otra vez evadir su responsabilidad como jefa del Estado mexicano. Yo creo que se tiene que asumir que no se cumplió esa promesa. Y como lo ha dicho el queridísimo Ciro Gómez Leiva, si no hay resultados positivos en seguridad, no hubo transformación. Porque en este país están en riesgo las libertades fundamentales, porque no podemos libremente transitar ni por las carreteras, porque tenemos el riesgo de ser asaltados, de ser asesinados, porque 11 mujeres se asesinan todos los días, son cifras reales, porque hay mujeres, como lo dijo Xóchitl, con una pala en la mano buscando a sus hijas y a sus hijos, y solo han merecido el desprecio y la desautorización por parte de este gobierno, en lugar de tener empatía con ese dolor. Hoy México está dolido, y eso lo tenemos que aceptar, y tenemos que partir de ese diagnóstico, para poder realmente resolver uno de los graves problemas nacionales. Y quiero concluir esta parte de mi intervención con lo siguiente. ¿Por qué son tan soberbios? ¿Por qué dices que la gente que fuimos hoy, cientos de miles que marchamos en 100 ciudades de este país, detrás de nosotros estaban los partidos? Yo no milito en ningún partido. Pues y ahí estábamos muchísimos. Bueno, y que no tengo derecho como ciudadana a tener un deseo por que alguien nos gobierne y pues tener una voluntad popular, o también me van a obligar, o también me van a extorsionar, o también me van a decir que me vas a quitar determinado programa social, como le dicen, te voy a decir, como le dijeron a la persona que trabaja en mi casa, que si no votaba por Morena le quitarían la beca de su hija, como corrieron a personas que trabajan en la alcaldía de Milpalta porque aparecieron en un acto con mi hija Mariana. Esa es la realidad de todos los días y el desprecio a los que hoy nos manifestamos. Nos manifestamos porque queremos, así como cientos de veces se ha expresado López Obrador y el movimiento que, por cierto, no inicia, como dice Claudia Sheinbaum, con ella ni con Andrés Manuel. Viene de mucho tiempo atrás y es un movimiento en donde muchos mexicanos y mexicanas hemos luchado por la democracia en este país. Y burlarse y hacernos menos a los que hoy marchamos hubiera sido para que vieras jamás. No, ¿por qué? ¿No me roban la cartera? No. ¿Por qué? ¿Por qué le dices eso a la gente que iba con sus hijos y sus hijas? ¿Por qué le dices eso a las señoras? Se lo digo a Xóchitl Gálvez, se lo digo a toda la gente que representan ustedes y que hoy ya se les olvidó la historia. No se nos olvidó. Ustedes ya piensan no se nos que olvidó. a nosotros, porque, pensé que estabas hablando de Rocío Nale yo sí vengo de ser empresario. Yo sí vengo como ciudadana, no tengo empresas. Yo sí vengo ¿Y eso nos hace menos? No, para nada. ¿Y el venir de Rosa me hace menos? Lo malos que fueron ustedes al frente del país.
una generación terrible, en donde lo único que escuchábamos era asesinatos, guerra, corrupción. Es decir, parece que un ya se les olvidó. empresario que recibía los contratos con la mano derecha y ahora pega con la mano izquierda. Yo los dejé hablar, Adela, a ver si me dan chance de hablar. Sí, Por favor, Roya, adelante. ¿Sí se dan cuenta de que esto no va a llegar a ningún lado? O sea, nadie va a ser convencido de nada. ¿Se dan cuenta? Y yo no voy a hablar de esto, sino del debate. O sea, vimos un debate hoy. Bueno, y de los temas. Sí, del tema del debate que no fueron tratados, o sea, totalmente, porque el debate de hoy era el famoso tercer debate cara a cara. No hubo cara a cara. Se desistieron. En donde se mandaban preguntas entre ellos. No sirvieron de nada las preguntas que se mandaron ellos. Eran preguntas tan generales que podías contestar lo que quisieras Y en lo 5 que yo segundos. no entiendo es por qué no las leían O sea, ellos, si ellos las escribieron. Para quitarles el efecto de la posible agresión, porque ironía, ellos la tono y escogían. grito. Pero te Sí, cayó claro, muy bien sí. Maínez cuando dijo, hace sus preguntas y no las responde. Claro. Exacto. No contestan ni sus Ni las suyas propias. Eso estuvo bien simpático. Por cierto, el cierre de Maínez hay que decir que ya se presenta como Jorge Maínez, hasta en el INE mismo, en algún momento alguien dijo, Albert, no, Maínez, quiere decir que ellos uno de los pidieron moderadores. que fuera Jorge Maínez, y el cierre está muy bueno porque me gustó el cierre de los tres llamando al voto. Específicamente, por ejemplo, Claudia diciendo voten todos, pero Maínez diciendo, no importa que voten por alguna de ellas dos. O sea, diciendo, no importa que voten por... Pero voten. Sí, ya se Dice, asumió ¿no? como un tercer lugar, Dice, lejanísimo. y otra, nomás piensen dentro de unos años por quién se van a sentir orgullosos de haber votado. O sea, ese cierre me gustó, ese cierre que hizo, pero el formato tal vez haya sido el peor de los tres. A mí Sí. no me gustó Sí, nada. muy O sea, el aburrido. formato, a pesar de que parecía que iba a ser el mejor de los tres, terminó siendo el más plano y el más aburrido de los tres. Los temas, pues los temas eran... la inseguridad era el tema, todo mundo esperábamos el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque era en teoría el que menos defensa iba a poder tener Claudia, Sí. ¿no? Por los datos que muestran, y sin embargo tampoco le dieron tanto. O sea, Claudia salió muy bien, contestó, le daban, y Claudia... No contestó. Bueno, no, evadía, No contestó. evadía y respondía con algún golpecito con el García Luna, pero no se entró de que nos acordemos de eso en el debate. ¿De qué nos vamos a acordar con el tiempo? Del dentro Pinocho. de 6 Ay, años. del cartón. De los cartoncitos Sí, pues, sí. y que se abría. Y que cada vez se abría. hacía la nariz Y más se abría. larga. Ese es el único momento memorable que nos Del va a quedar debate. para que nos juntemos aquí dentro de 6 años. Ay, no. No, yo ya... No, Adela. Sí, ya ¿cómo? no. Claro. Bastante te quiero para haberme chutado este tercer debate aburridísimo. Pues qué mala cara ha visto, ¿qué? No, Sí, ya sí, invítenme dentro de otras 6 años cosas, vamos a- caray. Sí, aquí vamos a estar 6 años y en la saga, como chingados, no. A pesar de ellos, aquí vamos a estar. Sí, aquí vamos así. varias cosas. A ver. La primera es, yo vi que en términos de estrategia, el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, que es un experto en guerra sucia, que es un experto en hacer campañas de mentiras, como las que ellos manifiestan, mandan a sus voceros a atacar personalmente, en lo personal, a los voceros de la doctora, como lo hizo ahorita él conmigo, como lo hizo en el debate con el ministro Saldívar. Es su especialidad. Yo te quiero proponer que para la próxima nos invites y con todo gusto podemos debatir quién eres tú, qué representas. pero de una vez, Déjame pues, terminar. ya se va a acabar la ¿Qué elección. representas tú? Pero de una vez. Venimos a hablar del debate qué presidencial. hipersensibles andan. A ver, venimos a hablar del debate presidencial. Sí. Lo que te quiero decir es... Tú me atacaste personalmente, no es te cierto, quejes no es ahora. cierto. Yo hice una referencia a una cosa y tú te pusiste el saco solito. No, te vas a Entonces, decir que yo a ver, terminé. ¿me dejan terminar o no me van a dejar terminar? Yo los dejé terminar. Nada más Entonces, decimos no te va a sean funcionar la congruentes. estrategia, no voy a caer en tus provocaciones, pero cuando quieras, vemos quién eres tú y quién soy yo. Ay, qué Tú machitos. representas lo peor de la política. verdad, oye, representas a Felipe de verdad Calderón, estoy representas a Genaro temblando García de la Luna, preocupación. representas todo Estoy- eso. Bueno, déjame corregir a la exsecretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto. No, ustedes tenían programas sociales que se robaban. Te voy a explicar por qué. Porque una, eran clientelares y los otorgaban privilegiando a los partidos políticos. Segundo, ¿tú sabes de cuánto era la pensión que entregaban adultos mayores a finales del gobierno del corrupto de Felipe Calderón? ¿Sabes de cuánto era para adultos mayores? Yo te lo digo, de 1,100 pesos. ¿Sabes cuánto la incrementaron?
¿Cuánto le incrementaron ustedes? Porque tú eras la titular de esa secretaría. A 1,160 pesos durante 6 años. No, además, no es cierto. sí, yo tengo el dato y si quieres lo publico en mi cuenta. Pero de X. además déjame no decirte solamente, algo. déjame terminar. Ahí te va. No solamente eso. Fíjate que ustedes, además, ¿no? Con ese cinismo que les caracteriza, ¿no? No pueden reconocer una cosa. Sí están en riesgo los programas sociales. Ustedes los votaron en contra en el Congreso, los panistas lo votaron en contra. Y en mi estado, efectivamente, en Aguascalientes, fue uno de los estados en donde el PAN también lo votó en contra. ¿Cómo no van a estar en riesgo? Hoy pretenden decir que sí están a favor, que ya existían antes. Por favor, esto no era ni siquiera constitucional. Se robaban los programas sociales y un incremento de 1,100 a 1,160 pesos en 12 años, en 2 administraciones, de veras que da pena. Me puedo, ahora sí, que por alusiones por eso personales. En primer lugar, Y luego, bueno, cuando llegó el presidente Peña, disminuyó la edad para tener derecho a la pensión para adultos mayores. Era de 68 años y la disminuyó a 65 años. Llegó el presidente López Obrador y la volvió a pasar a 68 años, para que quede claro. Hasta el tercer año volvieron a bajar a 65. Y yo digo, toda esa gente que en los primeros 3 años cumplieron 65, 66, 67 años, tienen derecho a que se les pague retroactivamente ese dinero, pero pues ya no tienen con qué, ya hasta de las Afores se hicieron. Si hablamos de robos, el que acaban de hacer con las Afores de este país, de los trabajadores de mayores de 70 años. Segundo, voy a poner un caso que para mí es muy doloroso. Se desapareció un seguro que había de orfandad para las madres, jefas de familia, en caso de que fallecieran, sus hijos estuvieran protegidos desde la primaria hasta la universidad, desde pequeñitos hasta la universidad. Hoy tenemos 213,000 niños huérfanos del COVID, de acuerdo al informe independiente, que son expertos y científicos reconocidos en México y en el mundo, que nos acaban de decir que se pudieron haber evitado 300,000 muertes por COVID si se hubiera hecho un manejo adecuado de la pandemia. Y esos niños, si no hubieran desaparecido ese programa, evidentemente que tendrían hoy una protección y no la tienen. Y déjame decirte algo también muy importante, porque hablas de programas clientelares. Tú sabes que se hicieron 100,000 comités comunitarios y que la gente decidía. Tú sabes que, por ejemplo, en los comedores comunitarios el gobierno lo que daba era la comida y los enseres, y todos los días se levantaban a trabajar mujeres para sostener ese comedor comunitario y darle de comer a 100, 150 personas que no tenían acceso a una alimentación nutritiva, sobre todo niños y niñas. No eran clientelares, contaban con la participación de la gente y hoy se condicionan. Simple y llanamente tú dime, ¿cómo es que los servidores de la nación, que son los que andan de casa en casa diciendo que ese programa se lo deben a López Obrador cuando se paga con los impuestos de todas y todos los mexicanos, traen chaleco guinda, traen el chaleco con el color de Morena? Eso es clientelar. Eso es decirle a la gente, amor con amor se paga, aquí te traigo este regalito del presidente, nada más que nos lo tienes que pagar el 2 de junio, si no te lo quitamos. Yo creo que no hay que mentir. Yo creo que hay que decirle a la gente la verdad. Los programas sociales se van a quedar porque además están en nuestra Constitución. Y qué bueno que se han elevado a rango constitucional porque son derechos. Y la gente tiene derecho a la salud, a la educación, a la alimentación. Pero ¿qué acaba de decir Max Arriaga sobre la educación? Que la educación no es para prosperar. La educación, y lo acaba de decir ayer, no es para prosperar. La educación es para aceptar la realidad. Es casi el mensaje de que los pobres se aguanten aquí en la tierra porque en el cielo encontrarán el reino de Dios. No, perdóname. La educación es precisamente para tener un país mejor, para tener prosperidad, para tener movilidad social, para que el día de mañana esos niños puedan construir sus historias de éxito. Entonces, no hablemos con mentiras, porque sí ha habido una política social y lo ha demostrado además Coneval. Los programas sociales de este sexenio han sido regresivos, sobre todo han beneficiado al decil de más altos ingresos y ha crecido la pobreza extrema en este país. Falso. Y están los datos de Coneval y están los datos del INEGI, yo no estoy inventando. Entonces,
y me van a salir además con algo que dijo Claudia Sheinbaum, de que el salario mínimo ha aumentado, y en efecto, ha aumentado por encima de la inflación, y eso hay que decirlo con claridad. Nada más que también la canasta básica. También nos cuesta más la tortilla. Nos dijeron que la gasolina iba a costar 10 pesos, vale 24. Es decir, creo que hay que decir las cosas como son, porque si no, no le estamos dando a la gente herramientas para decidir adecuadamente el próximo 2 de junio.